San Sergio de Radones, capítulo 3, inciso G. La Abadía de la Trinidad, hogar teológico. Durante todo el siglo XIX, la Abadía de la Trinidad de San Sergio fue un centro de estudios teológicos. En 1814 fue transferida allí desde Moscú la Academia Teológica. Fue igualmente fundado un gran seminario. De las tres academias, facultades teológicas que entonces existían en Rusia, la de San Petersburgo era la más mundana. Preparaba para los cargos destacados, y la vida de la capital dejaba su marca en los antiguos discípulos. La de Kiev heredará de la academia fundada a principios del siglo XVII por el metropolitano Pedro Mogila. Seguía el modelo de las universidades católicas. La de Moscú, situada lejos de la ciudad, bajo la protección de San Sergio, dentro del recinto de su monasterio, guardó las tradiciones seculares de la teología oriental. A partir de 1770, los metropolitanos de Moscú eran abades del monasterio. Este fue gobernado durante 40 años por el célebre metropolitano Filaret, teólogo y orador eminente, 1821-1867. La Academia Teológica de San Sergio vio dentro de sus muros a los más grandes especialistas de las ciencias teológicas, históricas y filosóficas, entre los cuales se contaba el rector Gorsky y los profesores Klichemsky y los dos Golivinsky. A finales del siglo, bajo el rectorado del archimandrita Antonio, la academia vivió un periodo de renovación de la vida monástica. En el año 1892, toda Rusia festejó el 500 aniversario de la muerte de San Sergio. La archivadía encerraba en esa época dentro de sus murallas 13 iglesias: la Trinidad, con la tumba de San Sergio; la Dormición, pro-catedral; San Nicón; la Bajada del Santo Espíritu, Pentecostés, con la tumba de San Máximo el Griego; San Sergio; la Natividad de nuestro Señor Jesucristo y la Natividad de San Juan Bautista; la Visión de la Virgen, de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora; la Capilla de los Santos Zósimo y Sabato; los mártires Anastasio y Barba, y los santos Pedro y Pablo, así como 2 capillas. En vista del número de peregrinos, se celebraban los oficios en verano todos los días en las 13 iglesias. Llegaba a la abadía 1.000.000 todos los años. El museo del monasterio encerraba una cantidad enorme de objetos antiguos, cálices y evangelarios en oro, telas preciosas, cruces y mitras, y más de 7.000 libros, no comprendidos los de la rica biblioteca de la Academia Teológica. Existía en el monasterio una escuela de iconografía con 70 alumnos que en ella recibían una enseñanza completa, a expensas del monasterio, y un taller de pintura en el que trabajaban 40 especialistas. Una escuela de canto se ocupaba muy especialmente de la armonización de las antiguas melodías. Existía además un hospicio para 140 incurables, un hospital, una escuela para huérfanos, y fuera de las murallas había otra escuela para 250 muchachos de las aldeas circundantes. El último zar de Rusia, Nicolás II, que era muy piadoso, visitaba con frecuencia la archivadía. Hasta la revolución de 1917 fue el centro al cual afluían las masas de peregrinos y también numerosos intelectuales. El patriarca Tikhon, después de su elección en el mes de octubre de 1917, marchó a recogerse en la Trinidad de San Sergio. Saqueada en 1922, cuando la confiscación de los bienes de la iglesia fue cerrada al culto y se convirtió en centro de estudios comunistas de propaganda antirreligiosa.
Los restos de las riquezas artísticas fueron transportados al Museo del Burgo de San Sergio, al que se le cambió el nombre por el de Zagorsk, pueblo de Allende las Montañas. La abadía fue devuelta al culto en las Pascuas de 1946 y dio comienzo a la restauración de los edificios religiosos. La Academia de Teología se instaló de nuevo en 1948. En 1950 se ha visto reanudarse las grandes peregrinaciones populares. La del 5 de julio de 1950, fiesta de San Sergio, fue uno de los más impresionantes. El servicio se celebró en 3 iglesias restauradas por el patriarca Alejo y un clero numeroso en el que estaba comprendido el arcipreste Du, que por adelante fue consagrado primer obispo ortodoxo chino. Por último, en agosto de 1957, 600 jóvenes pertenecientes a las diferentes confesiones cristianas se acudieron a Moscú desde Francia, Italia, Suiza, Polonia, Inglaterra y Escandinavia, visitaron la archivadía y asistieron al culto. Pudieron conversar con los estudiantes y con algunos monjes. En la Trinidad de San Sergio es posible comprar actualmente cruces e íconos, y son muchos los que se dirigen allí para poder procurárselas. Así es como, a pesar de los 40 años de régimen comunista y de múltiples trastornos, San Sergio continúa siendo el guía espiritual del pueblo ruso y su abadía vuelve a convertirse en el centro hacia el cual tienden todos aquellos que sienten sed de verdad y de justicia.